Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar sobre Yaman Ozdemir y vamos a revelar un secreto que, bueno, digamos que ha generado bastante expectación. Sí, lo sé, es una promesa grande, pero confíen en mí, vale la pena. Así que prepárense para una explicación imperdible. Pero antes de que entremos de lleno en materia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si han estado siguiendo el canal desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita les asegurará no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y además me ayudarán un montón a seguir creando contenido que les guste. Gracias. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Yaman Ozdemir. El nombre resuena, ¿verdad? Para algunos puede que evoque imágenes de talento, dedicación y éxito. Para otros puede que sea un nombre más familiar, pero rodeado de cierto misterio. Y es precisamente ese misterio lo que vamos a desentrañar hoy. Durante mucho tiempo ha habido rumores, especulaciones e incluso teorías conspirativas sobre un aspecto específico de la vida de Yaman Ozdemir. Un secreto, si se quiere, que ha permanecido oculto a la vista del público. Y aunque no me gusta exagerar, puedo decirles que lo que estamos a punto de revelar podría cambiar la forma en que lo ven. Pero antes de que lleguemos al gran secreto, quiero que entendamos un poco más sobre el contexto. Yaman Ozdemir no es alguien que apareció de la noche a la mañana. Ha trabajado arduamente para llegar a donde está hoy. Ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado una resiliencia admirable. Y es precisamente esta trayectoria, esta historia de esfuerzo y perseverancia, lo que hace que este secreto sea aún más impactante. Pensemos en sus inicios. Probablemente, como muchos de nosotros, tuvo que luchar contra la duda, contra la incertidumbre. Tuvo que tomar decisiones difíciles, sacrificar tiempo y energía en pos de sus sueños. Y estoy seguro de que en algún momento se preguntó si todo valdría la pena. Pero a pesar de todo, continuó. Siguió adelante impulsado por su pasión y su determinación. Y poco a poco empezó a ver los frutos de su trabajo. Empezó a obtener reconocimiento, a construir una reputación y a ganarse el respeto de sus colegas y admiradores. Y así, a medida que su carrera despegaba, su vida personal también se volvía más compleja. Empezó a lidiar con la fama, con la atención constante de los medios y con las expectativas del público. Y en medio de todo este torbellino, mantuvo un perfil relativamente bajo, protegiendo su privacidad y tratando de mantener un sentido de normalidad. Pero inevitablemente la fama conlleva un precio. Y uno de esos precios es la pérdida de privacidad. Cuanto más famoso te vuelves, más interés despiertas en los demás. Y ese interés a menudo se traduce en especulaciones, rumores y, en algunos casos, incluso investigaciones exhaustivas. Y fue precisamente este tipo de escrutinio el que llevó al descubrimiento del secreto que estamos a punto de revelar. Un secreto que durante años había permanecido oculto a la vista del público, protegido por una red de confidencialidad y discreción. Ahora sé que están ansiosos por saber de qué se trata. Y prometo que no los haré esperar más. Pero antes de que revele el secreto, quiero que hagan una pequeña pausa y reflexionen sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Quiero que piensen en la trayectoria de Yaman Ozdemir, en los desafíos que ha enfrentado y en el éxito que ha logrado. Y quiero que recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus propias alegrías, tristezas y secretos. ¿Están listos? Bien. Aquí va. El secreto de Yaman Ozdemir es que tiene una pasión secreta por la jardinería. Sí, lo sé, puede que no sea la revelación más explosiva que hayan escuchado en su vida, pero créanme, hay más de lo que se ve a simple vista. Durante años, Yaman Ozdemir ha cultivado un jardín secreto, un oasis de paz y tranquilidad donde puede escapar del estrés de su vida pública. Y no se trata simplemente de plantar algunas flores y arbustos. No. Estamos hablando de un jardín elaborado con una variedad increíble de plantas, flores y árboles, cuidadosamente seleccionados y mantenidos por el propio Yaman Ozdemir. Se dice que pasa horas cada día en su jardín, cuidando sus plantas, podando sus árboles y simplemente disfrutando de la belleza y la serenidad del entorno. Y que a menudo invita a amigos cercanos y familiares a compartir este espacio con él.
Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Bueno, esa es una buena pregunta. Y la respuesta es bastante simple. Yaman Ozdemir siempre ha sido una persona reservada, que valora su privacidad y que trata de mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Y para él su jardín es un refugio, un lugar donde puede ser él mismo, sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. Además, creo que también hay un elemento de sorpresa en todo esto. La idea de que una figura pública tan conocida tenga una pasión tan inesperada es, en sí misma, intrigante. Y tal vez Yaman Ozdemir simplemente quería mantener ese elemento de sorpresa, para recordarnos que incluso las personas que creemos conocer bien, pueden tener secretos ocultos. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar decepcionados. Tal vez esperaban algo más escandaloso, algo más dramático. Pero espero que al final aprecien la belleza y la sencillez de este secreto. Porque en un mundo lleno de ruido y distracciones, la pasión de Yaman Ozdemir por la jardinería es un recordatorio de la importancia de encontrar la paz y la alegría en las cosas simples de la vida. En resumen, hoy hemos explorado un aspecto desconocido de Yaman Ozdemir. Hemos descubierto su pasión secreta por la jardinería, un oasis de paz que le permite escapar del foco público. Esta revelación, aunque quizás no explosiva, nos recuerda la importancia de la privacidad y la búsqueda de la tranquilidad en medio del ajetreo de la vida. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles sinceramente por dedicar su tiempo a verme. Significa mucho para mí. Ahora, antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Les sorprendió el secreto de Yaman Ozdemir? ¿Tienen alguna pasión secreta propia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que este día los encuentre rebosantes de energía y listos para sumergirse en una nueva aventura de conocimiento. Hoy, como les prometí, vamos a adentrarnos en la vida de Yaman Ozdemir, un nombre que resuena con fuerza en diversas esferas, y vamos a revelar un secreto que ha mantenido a muchos intrigados. Sí, lo sé, suena prometedor, y créanme, la espera valdrá la pena. Así que acomódense, pónganse cómodos y prepárense para una revelación que, sin duda, los dejará pensando. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia fascinante, permítanme pedirles un pequeño favor. Para aquellos que son nuevos en este canal o para aquellos que nos han seguido fielmente pero aún no han pulsado ese mágico botón de suscripción, ahora es el momento ideal para hacerlo. Al suscribirse y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de información interesante, análisis profundos y, por supuesto, secretos reveladores. Además, su suscripción es un gran apoyo para mí, ya que me motiva a seguir creando contenido que les resulte valioso y entretenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Yaman Ozdemir. El nombre en sí mismo es un enigma, ¿no creen? Para algunos, Yaman Ozdemir podría ser sinónimo de talento desbordante, una dedicación inquebrantable y un éxito arrollador. Para otros, su nombre podría ser familiar, pero envuelto en una aura de misterio y especulación. Y es precisamente este misterio, esta sensación de que hay algo más allá de la superficie, lo que vamos a explorar y finalmente a desentrañar hoy. Durante mucho tiempo, quizás demasiado, han circulado rumores, teorías y hasta conspiraciones descabelladas sobre un aspecto muy particular de la vida de Yaman Ozdemir. Un secreto, por decirlo de alguna manera, que ha permanecido diligentemente oculto, lejos de las miradas curiosas del público. Y aunque no soy partidario de la exageración, puedo asegurarles que lo que estamos a punto de revelar tiene el potencial de cambiar radicalmente la percepción que tienen de él. Pero antes de que desvelemos el secreto en sí, quiero que comprendamos un poco mejor el contexto en el que se encuentra. Yaman Ozdemir no es una figura que surgió de la nada, de la noche a la mañana. Ha invertido una enorme cantidad de esfuerzo, dedicación y sacrificio para llegar a la posición en la que se encuentra hoy.
Ha enfrentado una multitud de desafíos, ha superado obstáculos aparentemente insalvables y ha demostrado una resiliencia verdaderamente admirable. Y es precisamente esta trayectoria, esta historia de superación constante y perseverancia incansable, lo que hace que este secreto sea aún más sorprendente e impactante. Remontémonos a sus inicios. Probablemente como muchos de nosotros, se enfrentó a la duda, a la incertidumbre que carcome por dentro. Tuvo que tomar decisiones difíciles, quizás dolorosas, sacrificando tiempo valioso con sus seres queridos y derrochando energía en la consecución de sus sueños. Y estoy absolutamente seguro de que en algún momento de su camino, se preguntó a sí mismo si todo el esfuerzo y el sacrificio valdrían la pena al final. Si la recompensa justificaría el precio pagado. Pero a pesar de todas las dudas y los contratiempos, Yaman Ozdemir persistió. Siguió adelante impulsado por una pasión ardiente y una determinación inquebrantable. Y poco a poco comenzó a cosechar los frutos de su arduo trabajo. Empezó a ganar reconocimiento por su talento, a construir una reputación sólida y a ganarse el respeto y la admiración de sus colegas y de un público cada vez más amplio. Y así, a medida que su carrera despegaba y se elevaba a nuevas alturas, su vida personal también se volvía cada vez más compleja y exigente. Empezó a lidiar con la fama, con la atención constante de los medios de comunicación y con las expectativas, a menudo poco realistas, del público. Y en medio de este torbellino de emociones y demandas, Yaman Ozdemir logró mantener un perfil relativamente bajo, protegiendo celosamente su privacidad y esforzándose por mantener un sentido de normalidad en su vida cotidiana. Pero como es inevitable, la fama conlleva un precio. Y uno de los precios más altos que se pagan es la pérdida de la privacidad. Cuanto más famoso te vuelves, más interés generas en los demás. Y ese interés a menudo se manifiesta en forma de especulaciones infundadas, rumores maliciosos y, en algunos casos, incluso investigaciones exhaustivas y sin escrúpulos. Y fue precisamente este tipo de escrutinio implacable el que, en última instancia, condujo al descubrimiento del secreto que estamos a punto de revelar. Un secreto que durante muchos años había permanecido oculto a la vista del público, protegido por una intrincada red de confidencialidad y discreción. Un secreto que, como verán, revela una faceta completamente inesperada de la personalidad de Yaman Ozdemir. Ahora sé que están ansiosos por saber de qué se trata este secreto tan bien guardado. Y les prometo que no los haré esperar ni un segundo más. Pero antes de que desvele la verdad, quiero que se tomen un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. Quiero que piensen en la trayectoria de Yaman Ozdemir, en los desafíos que ha superado y en el éxito que ha alcanzado con tanto esfuerzo. Y quiero que recuerden sobre todo que detrás de cada figura pública, por más famosa y admirada que sea, hay una persona real, con sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propios secretos. ¿Están preparados para la revelación? Excelente. Aquí va. El secreto de Yaman Ozdemir es que tiene una pasión secreta y profundamente arraigada por la jardinería. Sí, lo sé, puede que no sea la revelación más explosiva que hayan escuchado en su vida, ni la más sensacionalista, pero créanme cuando les digo que hay mucho más detrás de esta afición aparentemente inofensiva de lo que se podría imaginar a simple vista. Durante años, Yaman Ozdemir ha cultivado un jardín secreto, un oasis de paz y tranquilidad donde puede escapar del estrés abrumador de su vida pública y reconectar consigo mismo. Y no se trata simplemente de plantar algunas flores vistosas y arbustos decorativos. No, no, no. Estamos hablando de un jardín meticulosamente diseñado y cuidado, con una variedad asombrosa de plantas, flores exóticas y árboles majestuosos, todos cuidadosamente seleccionados y mantenidos con esmero por el propio Yaman Ozdemir. Se dice que pasa horas cada día en su jardín, cuidando con cariño sus plantas, podando con precisión sus árboles y simplemente disfrutando de la belleza y la serenidad del entorno. Y que a menudo invita a sus amigos más cercanos y a sus familiares a compartir este espacio sagrado con él, creando momentos de conexión y tranquilidad que son invaluables en su vida agitada. Pero, ¿por qué mantener esta pasión en secreto durante tanto tiempo? Bueno, esa es una pregunta muy válida. Y la respuesta, en realidad, es bastante simple. Yaman Ozdemir siempre ha sido una persona reservada, que valora profundamente su privacidad y que se esfuerza constantemente por mantener un equilibrio delicado entre su vida pública, llena de compromisos y expectativas, y su vida privada, donde puede ser simplemente él mismo.
Y para él su jardín es un refugio sagrado, un lugar donde puede desconectar del mundo exterior y conectar con su ser interior, sin tener que preocuparse por las opiniones o las expectativas de los demás. Además, creo que también hay un componente de sorpresa en todo esto. La idea de que una figura pública tan conocida y admirada tenga una pasión tan inesperada y poco convencional es, en sí misma, intrigante y fascinante. Y tal vez Yaman Ozdemir simplemente quería preservar ese elemento de sorpresa, para recordarnos a todos que incluso las personas que creemos conocer bien, pueden tener secretos ocultos y pasiones inesperadas que los hacen aún más interesantes y complejos. Ahora sé que algunos de ustedes podrían sentirse decepcionados con esta revelación. Tal vez esperaban algo más escandaloso, algo más dramático y sensacionalista. Pero espero sinceramente que al final, aprecien la belleza y la sencillez de este secreto. Porque en un mundo inundado de ruido, distracciones y superficialidad, la pasión de Yaman Ozdemir por la jardinería es un recordatorio poderoso de la importancia de encontrar la paz, la alegría y la conexión en las cosas simples y genuinas de la vida. En resumen, hoy hemos tenido la oportunidad de explorar un aspecto desconocido y sorprendentemente revelador de la vida de Yaman Ozdemir. Hemos descubierto su pasión secreta por la jardinería, un oasis de paz y tranquilidad que le permite escapar del implacable foco de atención pública y reconectar con su ser interior. Esta revelación, aunque quizás no sea explosiva en el sentido tradicional, nos recuerda la importancia de la privacidad, la búsqueda de la serenidad y la conexión con la naturaleza en medio del ajetreo constante de la vida moderna. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo y que hayan aprendido algo nuevo y valioso sobre Yaman Ozdemir y sobre la importancia de la privacidad y la pasión en nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a verme y a escucharme. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, antes de que se marchen, me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Les sorprendió el secreto de Yaman Ozdemir? ¿Esperaban algo diferente? ¿Tienen alguna pasión secreta propia que les gustaría compartir? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, responder a sus preguntas y crear una conversación constructiva con todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de información interesante, análisis profundos y, por supuesto, secretos reveladores. Gracias de nuevo por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.